Ahora vamos a ver parametrización de superficies en R3. Es decir, de una superficie curva en R3 y cómo podemos llevarla a un espacio plano, que es mucho más simple de operar y sabemos también mucho más propiedades en ella. Por lo tanto, si uno mira una superficie S en R3, puede imaginarnos que esta superficie está formada por muchas curvas, que son, por ejemplo, esta curva, esa curva, otra curva y otra curva, y así sucesivamente. Porque nosotros hemos aprendido a parametrizar curvas. Entonces, cuando vamos a la primera curva, tenemos entonces que recorrer de aquí a acá en ese espacio distinto. Y la segunda curva, entonces la colocamos un poco más arriba. Y la tercera más arriba, y así entonces vamos a tener un espacio de 2 dimensiones para poder expresar la superficie de esa curva en un plano, en el plano U, B. Por lo tanto, podemos decir que para parametrizar una superficie necesitamos 2 parámetros, U y B. Uno que da cuenta de la curva y otro que da cuenta de la medida que se van moviendo las curvas en la superficie S. Por lo tanto, la parametrización sería en esencia un R de U, B, X de U, B por Y, más Y de U, B por J y más Z de U, B por K. Y donde U, B está en este espacio plano D, que tiene parámetros U y B. Esa es la esencia, muy sencilla, de cómo se parametriza cualquier superficie curva de R3 en un plano R2. Y para verlo mejor, veamos un ejemplo. El caso siguiente. Identifiquemos y dibujemos la superficie S que viene dada por la siguiente parametrización. RU, B igual a 2 coseno de U por I más B por J y más 2 seno de U por K. Y donde U varía entre 0 y 2pi y B varía entre 0 y 6. ¿Qué nos indica esta parametrización? Que X vale 2 coseno de U, que Y vale B y que Z vale 2 seno U. Y donde U varía entre 0 y 2pi y B varía entre 0 y 6. Si nosotros nos remitimos a mirar X y además Z, se parece mucho a lo que hemos aprendido antes con respecto a circunferencias. Esta es una circunferencia de radio 2, coseno U, seno U. Por lo tanto, está en el plano XZ. Y esa circunferencia se repite en el plano XZ a lo largo de Y desde el movimiento de B, que es de 0 hasta 6. Si lo miramos también ahora y tomamos, por ejemplo, ¿cuánto es X cuadrado más Z cuadrado? Si reemplazamos nos va a dar 4 coseno cuadrado U más 4 seno cuadrado U. Y eso da 4. Por lo tanto, esto corresponde a la circunferencia X cuadrado más Z cuadrado de 4, que es en el plano XZ, es una circunferencia de radio 2. Y esa figura se repite desde 0 hasta Y o B igual 6. Por lo tanto, esto que está aquí corresponde a este cilindro, que es un cilindro que está en torno al eje Y y que tiene radio 2 en el plano X y en el plano Z. Es decir, XZ corresponde a la circunferencia de radio 2 y que se repite en Y de 0 a 6. De esa manera, entonces, viendo la parametrización, podemos descubrir qué figura es. Y además podemos escribir la forma cuádrica de esta figura, que en este caso es X cuadrado más Z cuadrado igual 4. Bien, veamos una aplicación ahora de cómo parametrizar una superficie en que conocemos su expresión en coordenadas cartesianas, pero queremos llevarla de una superficie curva a un plano en 2 dimensiones. Y este es el caso de parametrizar el casquete X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es igual a A cuadrado. Si lo dibujamos, corresponde a esta figura muy conocida, y donde, para buscar la parametrización, vamos a acordarnos de cuando nosotros integrábamos, entonces, en el caso de coordenadas esféricas. ¿Ya? ¿Qué hacíamos en ese caso? Tomábamos un punto, pero en este caso en la superficie, Px, Y. ¿Cuál es la ventaja de este caso? Que cualquier punto, no importa dónde esté la superficie, la distancia al origen es A. Entonces vamos a trazar un trazo desde el origen al punto P, X y Z. Y después vamos a trazar un ángulo desde el eje Z a este trazo de recta, que es el ángulo φ. Vamos a proyectar este trazo de recta en el plano XY. Si lo proyectamos nos da esto que está aquí. Y vamos a generar entonces el ángulo θ.
Por lo tanto, si queremos saber cuánto vale X, X vale la proyección de A en el plano XY y después la proyección de este trazo en el eje X. Y eso daría entonces proyectada a seno teta, seno phi, por coseno teta. Y eso correspondía al valor de X, que está aquí, A seno phi coseno teta. Para obtener el valor de Y, proyectamos nuevamente el trazo A en el plano XY, es decir, A seno phi. Y después proyectamos en el eje Y. Y eso sería entonces por seno teta, que está aquí. Y A seno phi seno teta. Y para obtener Z, simplemente tomamos este trazo y lo proyectamos en el eje Z. Es decir, va a ser este ángulo por A, entonces A coseno phi. Y tenemos entonces A coseno phi. Así tenemos entonces X y Z. Y como la distancia era fija, solamente nos quedan dos parámetros, phi y teta. Y donde phi va a recorrer de 0 a pi, es decir, parte aquí el ángulo, hace un recorrido hasta 180 grados, y después el ángulo teta damos la vuelta completa. Y así formamos todo el casquete esférico, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Si miramos entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos tomado nuestra superficie curva, este casquete esférico de radio 1, y lo hemos parametrizado a través de esta función paramétrica, r phi teta. Son dos variables, nada más, porque la es constante. ¿Y de dónde a dónde? De este plano aquí en donde pi varía de 0, perdón, phi varía de 0 a pi, y teta varía de 0 a 2 pi. Y este entonces es nuestro dominio D. Y aquí está nuestra superficie S. ¿Y cuál es en definitiva la parametrización? R phi teta, A seno phi coseno teta por I. A seno phi seno teta por J. A coseno phi por K. Donde este primer elemento corresponde a X, el segundo elemento corresponde a Y, y el último, evidentemente, corresponde a Z. Y donde los parámetros phi varían entre 0 y pi, y el parámetro teta varía entre 0 y 2 pi. Bien, otro ejemplo. Busquemos ahora la parametrización de la siguiente superficie cuádrica, que viene dada por z igual x cuadrado más 2y cuadrado. Si nosotros dibujamos en el espacio cartesiano, ¿a qué figura corresponde? Nos encontramos entonces con esta figura, que es z igual x cuadrado más 2y cuadrado. Y si miramos, si nosotros proyectamos esta figura en el plano XY, ¿ya? Vamos a ver que recorre todo el plano XY. Pero además tiene la ventaja que z se puede expresar en función de las otras dos variables, es decir, z es igual a g de x, y. Y donde esta función g es x cuadrado más 2y cuadrado. Por tanto, para parametrizar, ya que tenemos x y y variables independientes, entonces tomamos x igual a x, y igual a y, los dos parámetros. Y z entonces va a ser g de x, y, es decir, x cuadrado más 2y cuadrado. Y el x e y, ¿dónde toman valores? Si ustedes, en todo el plano XY. Por lo tanto, XY pertenece a R2. De esa manera, entonces, en este caso, cuando una variable se puede expresar en función de las otras dos, la parametrización se hace en términos de variables libres, independientes, X e Y. Y sería X por Y más Y por J y más G de X, Y por K. Y donde en este caso particular, X, Y está en todo R2. Una parametrización bastante sencilla, muy simple, y se logra saber inmediatamente cuando una variable se puede expresar en función de las otras dos. Ahora, determinemos la parametrización de la siguiente superficie cuádrica. Z es igual a 2 por raíz de x cuadrado más y cuadrado, y donde z sea mayor o igual que 0. Si hacemos la gráfica de esta superficie cuádrica, descubrimos que es un cono, ¿ya? Solamente la parte superior al plano XY, es decir, cuando z mayor o igual que 0. Y este cono entonces, como tenemos que z se expresa en función de las dos variables independientes x e y, podemos escribir la última forma de parametrizar, es decir, z igual a g de x, y es 2 raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y las independientes son x e y, x igual a x, y es igual a y, y z es igual a g de x, y igual a 2 raíz cuadrada de x cuadrado. Y donde x e y se mueven todo el plano XY. Si ustedes se fijan, todos los puntos toman algún valor para el cono. Por lo tanto, la parametrización recomendada es r de x, igual x por y más y por j más g de x, y por k.
y donde X y Y están en todo el plano R2. Si lo miramos gráficamente, tenemos aquí está el cono, aquí está la función de parametrización y aquí está todo el plano R2 donde se toma valores para obtener este cono en la parte superior. Pero aquí también tenemos otra opción más, una solución 2. ¿Qué sucede dado que esta es una forma circular si usamos coordenadas polares? Es decir, si X es igual a R coseno teta, Y es igual a R seno teta, y Z, si la reemplazamos va a ser 2R. 2R. Y donde teta varía entre 0 y 2pi, y R es algo que siempre es positivo, de 0 y puede que sea hasta infinito. Por lo tanto, la parametrización sería R de R teta, R coseno teta por I, más R seno teta por J, y más 2R por K. Y si aquí tenemos el cono, la región D de la parametrización, que es esta, en teta varía entre 0 y 2pi, pero en R sube, mayor, igual que 0. Y aquí tenemos una segunda forma de parametrizar, en este caso, la misma figura. De tal modo que las parametrizaciones no son únicas. Depende de la forma que manejamos los parámetros, es la parametrización que vamos a encontrar para representar la misma superficie. Vamos a ver un ejemplo bien especial donde vamos a parametrizar una superficie que se genera cuando rotamos una curva en torno a algún eje cartesiano. Por ejemplo, si miramos aquí, en el espacio cartesiano X y Z, y tenemos esta función, que es una función Z, es igual a un f de I, donde I varía entre A y B, y aquí tenemos distintos valores de f de I. Si nosotros hacemos rotar esta figura, dar vueltas, nos va a generar esta expresión, ¿ya? En este caso, por la forma como una campana, ¿ya? Donde todas estas alturas son el valor de f de I. Si nos paramos en cualquier circunferencia, la altura de f de I, ¿ya? Por lo tanto, eso viene a ser el radio de la circunferencia. Y esas circunferencias se repiten desde este punto, ¿de dónde parten aquí? Que corresponden a A, y llegan al último, que corresponde aquí a B. Es decir, es un conjunto de circunferencias de radio F que van desde A hasta B. Y estas circunferencias están en el plano XZ. Por lo tanto, podemos decir que X es igual al radio por coseno teta. Z es el radio, F por seno teta. Y el I es independiente, que se mueve desde A hasta B. Y así entonces tenemos que, al parametrizar, X va a ser F de I coseno teta, I va a ser igual a I, y Z va a ser igual a F de I seno teta. Donde teta, para la circunferencia, da la vuelta completa entre 0 y 2pi. Y el I, que también es independiente, se mueve entre A y B. Por lo tanto, la parametrización, ¿cómo queda? R de I, teta, va a ser F de I coseno teta por I, y por J, más F de I seno teta por K. Si lo vemos gráficamente, tenemos esta parametrización. Aquí está nuestra superficie S, que se obtuvo de la rotación de esta curva en torno al eje Y. Y la parametrización RI, teta, donde aquí está el espacio D plano, donde D tenemos la variable I y la variable teta. I varía entre A y B y teta varía entre 0 y 2pi. Y así tenemos entonces una nueva opción para parametrizar cuando logramos ver que las superficies se pueden formar a partir de la rotación de una curva o de una recta. Y así podría ocurrir en muchos casos que tenemos tres formas de parametrizar. Cuando elegimos genéricamente U, B, cuando podemos dejar una variable en función de las otras dos, o cuando logramos distinguir que la figura, la superficie, se forma como la rotación de alguna curva en torno a algún eje cartesiano. Y eso nos da entonces muchas opciones para parametrizar y también para volver a insistir que la parametrización no es una, depende de los parámetros que hayamos elegido en cada caso.